A nuestro Padre Dios alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió y así nos redimió, gloria a Él. A nuestro Salvador demos con fe loor, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella nos lavó y el cielo nos abrió, gloria a Él. Al fiel Consolador celebre nuestra voz, gloria a Él. Con celestial fulgor nos muestra el amor de Cristo el Señor, gloria a Él. Con gozo y amor cantemos con fervor al Trino Dios. En la eternidad ora la Trinidad, por siempre alaba al Trino Dios. Pueden tomar su lugar, hermanos. Cantemos ahora el número 196, pero qué precioso canto acabamos de entonar, hermanos. Tal vez no entonar, pero sí cantar a nuestro Padre Dios, ¿verdad? Por siempre, dice. Por siempre alabado. Vamos a cantar ahora el número 196, a Jesucristo ven sin tardar. Jesucristo ven sin tardar, entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión. Contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que el solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin demorar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Ahora, puestos de pie, hermanos, vamos a cantar el número 462. Canten con alegría, puestos de pie, hermano. 462. Ya amaneció. Amén.
su justa ley. Vivan los redimidos en las victorias del vencedor. Para que todos juntos veamos las glorias del Redentor. Cristo es la luz del mundo y el que le sigue la luz tendrá. Cristo es el pan de vida y el que del come no morirá. Cristo es la fuente viva y el que del bebe no tenga sed. Y si quieres la vida, id a la fuente y ahí beben. Ahora ya no estoy triste, sino que vivo siempre feliz, con la dulce esperanza de que algún día iré al país, ese país amado donde moradas va a preparar. Cristo el pastor eterno que a sus ovejas vino a salvar. Amén. Estamos contentos. Amén. Qué bueno. Qué bueno que tú estás contento en esta hora. Muy bien. Hermano Santiago, cuando viene para acá, si me puede traer 2 sobres, por favor. 2 sobres. Ok. Así de pie, vamos a tener una lectura breve de una carta de uno de nuestros misioneros en España, el hermano Puente, y vamos a estar viendo esta carta. Dice: pudimos volver a congregarnos siguiendo la dirección del gobierno en cuanto a normas de protección. Poco a poco, gracias, han estado volviendo a congregarse los hermanos, algunos por edad o enfermedades que el COVID-19 pudiera complicar su salud, no han vuelto. Hemos estado teniendo visitas que se han quedado con nosotros. Tenemos a una familia de colombianos, otra de brasileños, una joven madre con su niña, enfermera que viene de un pueblo a 45 minutos de Rota. He podido bautizar a 10 hermanos que habían sido salvos durante el confinamiento. Fueron 6 jovencitos, un joven y 3 adultos. La última pareja que bauticé son Tomás y Camarena. Los conocimos hace un año y mi esposa empezó a tener estudios bíblicos con ella. Durante este tiempo, Macarena le dijo a mi esposa que estaba a punto de separarse de su esposo. Durante esos meses, Paqui siguió tratando con ella los temas de la familia y matrimonio, y además de los primeros pasos como cristiana, y su crecimiento parecía lento. Yo comencé a tener estudios bíblicos con Tomás y hablé más con los dos. Poco a poco Tomás fue entendiendo y gracias a Dios los dos se bautizaron, renovaron sus votos el mismo día y les pedimos de sus oraciones para que Dios restaure su familia. En España hay un nuevo repunte de casos de COVID. Las fronteras están cerradas para turistas fuera de Europa y nosotros tampoco podemos salir. Pedimos a Dios que esta pandemia pueda terminar y pronto regresemos a la normalidad. Creo que todos podemos decir un amén a eso. Amén. Amén. Pues vamos a orar por nuestro hermano Puente, allá, Alberto Puente y Paqui, allá en España. ¿Quién desea orar por estos misioneros? Hermano Santiago, por favor. Amén. Señor, damos gracias en este día por lo bueno que ha sido con nosotros. Amén. Le pedimos en este momento, Señor, por nuestro misionero allá en España, el hermano Puente, Señor, y su esposa. Que usted los libre, Señor, que usted los cuide de toda enfermedad, Señor, de toda tentación. Sí, Señor. Que les siga ayudando, Señor, y siga abriendo puertas, Señor, para esas almas que necesitan de la sangre de Cristo. Padre, que muchas almas sean salvas, Señor, y que usted los cuide, que usted los
ayude a crecer espiritualmente, Señor, y que cada día, Señor, más personas se añadan a ese lugar, Señor. Le pedimos que nos ayude, Señor, a tener un corazón sensible y seguir cumpliendo con nuestra promesa de fe para nuestros misioneros. Padre, ayude al hermano Puente, Señor, que usted, Señor, le dé la sabiduría, le dé la paciencia, Señor, para seguir enseñando y discipulando, Señor, a esas personas. Le damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pueden tomar su lugar. Gusto en verles en esta mañana. Tenemos algunos anuncios. Recuerden que hoy en la tarde, a las 2 de la tarde, los niños virtualmente, y a las 6 de la tarde, los jóvenes y adultos, tenemos la escuela dominical. Hermano, ¿cuántos vienen con usted? 3, entonces ahí hay un lugar. Bueno, ahí están 4, está bien. Ok, yo pensaba que eran de a 8, pero ahí es de 4. Ok, disculpe. Amén. Qué bueno que están aquí. Y qué bonita la decoración. Ya bajó lo de la conferencia misionera la hermana o el hermano, no sé cuál de los dos, ¿verdad? Y decoró otra vez la hermana. Y damos gracias a Dios por eso. Ahora, hoy los estudiantes y maestros llenamos el reporte de trabajo. No se les olvide eso, por favor, porque hoy en la tarde me llevo la hoja y si me la llevo, ya son 5 puntos menos en el promedio de su calificación. Y el maestro da la calificación, pero después me lo da a mí para ponerlo en el Cardex, y ya cuando lo pongo en el Cardex es 5 puntos menos, si no reporte. Entonces reporte a lo menos sus visitas. Y después, el martes, el curso de 1 Samuel a 2 de Crónicas. El jueves, culto de oración aquí en el templo. Yo espero que tú estés aquí. Muy bien, creo que son los anuncios por ahora. En este mes de la Biblia, aquí en Bethesda, el domingo que viene vamos a estar entregando Biblias para que tú lleves esa Biblia y testifiques a otra persona. Entonces, hermana, ¿cuántos vienen con usted? Véngase acá, hermana, ese es para 6 o 4, ¿verdad? Perdón. No es la primera y no será la única, ¿verdad? Yo no creo, entonces no se preocupe. Ok, entonces tratemos de venir el domingo que viene. Se les va a dar a cada uno una Biblia para que usted testifique a otra persona. Y les vamos a dar a jóvenes, a niños. Niños, ¿a quién pueden testificarle? A su abuelito, a su abuelita, a su tío, a su tía, a su vecino, a su amigo, etcétera. Todos podemos testificar. Me acuerdo que la primera vez que yo testifiqué tenía 10 años de edad. Y después de eso empecé a salir con el hermano de León y después mi papá, el hermano Jones. Y aprendí a ganar almas a los pies de grandes hombres de Dios, yendo a visitar. Y tú puedes aprender eso también. Tú puedes invitar a otros a decirles de Cristo Jesús. Ok, muy bien. Entonces, creo que son todos los anuncios por ahorita. Vamos a ir a la Biblia, a la palabra de Dios en esta hora. Y vamos a estar predicando sobre la palabra de Dios. Estoy estudiando unos mensajes especiales y queremos ir a 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 15 al 17. 2 de Timoteo 3, 15 al 17. Segunda a Timoteo 3, 15 al 17. Y primera Timoteo no lo es segunda. Amén.
Todos puestos de pie, por favor, vamos a leer esta porción de la palabra de Dios. Yo quiero animarte a que me ayudes leyendo esta porción. Hermano Santiago, si me puede traer un bote de agua que está en el refri, ahí lo dejé. Gracias, por favor. Santiago, perdón, hermano Israel, y disculpen, no me siento muy bien en esta mañana y estoy bastante mal. Santiago, Segunda de Timoteo 3, ya me quedé pegado con tu nombre, hermano. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17. Todos unidos. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Oremos. Ayúdame, Padre, a predicar. Denos fuerza física del poder del Espíritu Santo, que podamos enseñar lo que tú tienes para nosotros hoy. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Y otra vez, gracias por estar aquí en la iglesia. Y gracias, hermano Israel, por el acto. ¿Va? Ahora, la Biblia es un libro diferente. Es diferente que las noticias. Si tú lees el periódico hoy, mañana serán noticias antiguas, ¿verdad? Es diferente a las revistas de personajes, porque están llenas esas revistas de pecado y de maldad. Pero la Biblia es una serie de, no es una serie de reportajes pasajeros. La Biblia es diferente a los libros, que una vez que has leído un libro, ya es un libro leído, es muy diferente. Por eso hoy queremos ver que la Biblia es muy diferente que cualquier otra forma de publicación que hay en este mundo. La Biblia es diferente porque su autor es Dios. Noten lo que dice ahí en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. La Biblia tiene más de 2500 veces que dice, y Dios dijo, y vino palabra de Jehová, y así ha dicho Dios. Dios se comunica con el hombre a través de la Biblia. No hay otro libro como la Biblia, puesto que su autor es Dios. Doy gracias a Dios que tú y yo tenemos en nuestras manos la palabra de Dios. La Biblia es un libro diferente porque su autor es Dios y porque aunque sus escritores eran humanos, no se contradicen. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1, el versículo 21. 2 de Pedro, capítulo 1, el versículo 21. Segunda de Pedro 1, 21. Amén. Dice así la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1, 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, la profecía, o sea, la palabra de Dios, la Biblia, nunca fue traída por imaginación de un hombre, por voluntad humana. La profecía, la palabra de Dios, fue inspirada por el Espíritu Santo. Y por inspirada queremos decir que el Espíritu es el que le decía al escritor lo que debería de escribir. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador y no podría escribir algo
sin incurrir en error. La Biblia nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Entonces el creyente que está leyendo la Biblia debe estar asegurado de que aunque hombres fueron usados por Dios para escribirlo, fueron inspirados esos hombres por el Espíritu Santo. El hombre pecador y contradictorio no pudo haber escrito la Biblia por sí solo. Por eso creemos que fue inspirada por Dios. Eran hombres santos, dice ahí, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios. Es decir, que eran hombres apartados para un uso especial. Santos porque eran salvos. Vayamos a Efesios capítulo 2, el versículo 19. Efesios capítulo 2. El versículo es el 19. Amén. Así que ya, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El momento en que tú aceptas a Cristo, eres parte de la familia de Dios y además de eso, eres apartado, santificado para ir al cielo. Alguien dijo, ustedes los bautistas no creen en los santos. Claro que sí. Aquí está este lugar lleno de santos. Amén. Gloria a Dios. Santos porque hemos sido apartados para ir al cielo. Pero estos escritores no solamente eran santos porque eran salvos, pero eran santos porque estaban apartados para escribir la palabra de Dios. Note lo que dice Efesios 3:5. Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, ¿en qué es la Biblia diferente que a otros libros? En que el hombre que escribe otro libro es inspirado por sí mismo. Pero el hombre que Dios usó o los hombres, más de 1000 hombres fueron usados por Dios para escribir la palabra de Dios. Más de 40 autores en más de 2000 años se escribió la Biblia. Y ninguno de ellos se inspiró en sí mismo. Dios les inspiró. Dios fue el que les guió para escribir la Biblia. Entonces la Biblia es un libro diferente porque su autor es Dios. Su autor espiritual es Dios. Sus autores humanos, aunque eran hombres, fueron inspirados por Dios. La Biblia es un libro diferente porque es un libro completo. Vayamos al Salmo capítulo 12. Salmo capítulo 12. Y aunque al escribirse este salmo no estaba completo la Biblia, estaba profetizando que sería completo. Salmo capítulo 12, el versículo es el 6. Salmo 12, el versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en oro de tierra, purificada 7 veces. Hermanos, no hay nada que añadir ni quitar a la palabra de Dios. Es algo puro, es algo verdadero, es algo que siempre va a perdurar. La palabra de Dios es como plata refinada en horno de tierra. El horno de tierra habla de los autores humanos. En vasos de barro, Dios vino y habló a esos profetas, a esos escritores, a Pablo, a Pedro, a Juan, y escribieron la palabra de Dios. Pero esa escritura es algo perfecto. Refinada 7 veces habla de que es algo completo, algo puro, algo que no hay que añadirle. Vayamos a Apocalipsis capítulo 22, el último libro y el último capítulo de la Biblia. Apocalipsis capítulo 22, los versículos
son 18 y 19. Apocalipsis 22, 18 y 19. Amén. Me encanta oír las hojas de las Biblias. Y qué bueno que estás buscando la palabra de Dios. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Oh, la Biblia es un libro diferente, porque hermanos, no necesito más revelación de Dios. Ya tengo toda la revelación de Dios. Lo que necesito es una nueva lectura, una renovada lectura de la palabra, porque tenemos aquí en nuestras manos la palabra de Dios. Entonces la Biblia es un libro diferente, porque está completa desde su primera edición. La Biblia es un libro diferente, porque su autor es Dios, sus escritores son humanos, no se contradicen, está completa. Y la Biblia es diferente porque es más grande que cualquier otra cosa. ¿Sabías tú que Dios ha elevado la palabra suya al mismo nivel que su propio nombre? Vayamos al Salmo capítulo 138. Salmo 138, el versículo 2. Es por eso que es una blasfemia pensar que tradiciones pueden igualar a la palabra de Dios. Es una blasfemia pensar que la palabra de un hombre puede llegar a ser igual a la palabra de Dios. El Salmo 138, el versículo 2 dice, amén. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Noten, porque has engrandecido tu nombre, tu palabra y tu palabra sobre todas las cosas. El nombre de Dios y su palabra son sobre todas las cosas. Es algo engrandecido, no hay cosa más importante que ella, excepto el nombre de Dios. No hay nación, no hay organización, no hay persona, ni proyecto, ni estudio, ni otra cosa que la Biblia no lo supere. El valor de la Biblia no se encuentra en que Dios la engrandeció sobre algunas cosas, sino que Dios la engrandeció sobre todas las cosas. Es algo engrandecido sobre todas las cosas. Quiere decir que para ser mayor que todo, tiene que durar más que cualquier otra cosa. Ahora quiero parar ahí nomás para dar un ejemplo entre los musulmanes. Los musulmanes tratan el Corán, su Biblia, que es una falsedad, pero lo tratan con mucho respeto. Ellos piensan que el Corán es lo más alto que cualquier otra cosa, y ellos lo toman en una forma física. Entonces, si tú entras en una casa árabe que realmente practican el Corán, ellos tendrán el Corán en un lugar alto, más alto que cualquier otra cosa en la casa, y así la engrandecen. Yo quiero decirte, el que alces tu Biblia en tu casa o en tu carro no quiere decir que la Biblia es algo grande para ti. Métate a leerla y eso es lo que va a ser grande para ti. Amén. Eso es gratis, no venía en mis notas. Ahora vayamos ahí a Lucas capítulo 21. El que la palabra de Dios sea engrandecida sobre todas las cosas, quiere decir, hermanos, que va a durar más que cualquier otra cosa. Lucas capítulo 21, el versículo es el 3. Lucas capítulo 21, el versículo 3.
33, perdón, es 33. Lucas 21, 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Noten lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1, el versículo 25. 1 de Pedro 1, 25. Primera de Pedro 1, 25. ¿Estamos ahí? Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ahora el mundo y los cuerpos celestiales han de llegar a su punto final, mas cuando pasen las cosas terrenales, firme estará la palabra eterna. Y la Biblia es un libro diferente porque tiene un poder diferente sobre todo ser humano. Vayamos a Hebreos, capítulo 4. Hebreos, capítulo 4. El versículo es el 12. Un texto que casi todos conocemos. Hebreos 4, 12. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Saben por qué mucha gente no lee la Biblia en una forma consistente? Porque la Biblia empieza a partir el alma. Empieza a descuartizar todo y checa hasta aún lo que andábamos pensando. La Biblia es un libro diferente porque tiene poder sobre el ser humano. La Biblia tiene poder para hablar solo la verdad. Nunca vas a encontrar una mentira en la palabra de Dios. Vayamos a 1 de Tesalonicenses, antes de Hebreos. Viene 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo es el 13. 1 de Tesalonicenses 2, 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. ¿Qué otro libro como la Biblia, que nunca mienta, nunca exagera en ninguna de sus letras? Hermanos, cuando tú y yo leemos desde el principio, en Génesis 1:1, que Dios creó los cielos y la tierra, no hay exageración ahí, nomás hay verdad. Cuando leemos en Génesis lo del diluvio, no hay exageración ahí. Dios está diciendo la verdad. Un profesor en la universidad estaba mofándose de la historia de Moisés cruzando el Mar Rojo, y él estaba diciendo que no era cierto eso de que las aguas se partieron. Él estaba diciendo en esa temporada estaban muy bajitas las aguas y pasaron todos en un charquito que ni mojaba mucho los tobillos. Y uno de los jóvenes de su clase era cristiano y levantó la mano y dijo: pues maestro, milagro más grande allá. ¿Cómo que no? Pues te estoy diciendo que no se abrieron las aguas, que fue un charquito, que pasaron. ¿Cuál milagro más grande? Él dijo: un milagro más grande que todo el ejército de Faraón se ahogara en ese charquito. Amén. Oh, gloria a Dios, que Dios no exagera. Él nomás dice la verdad. El hombre es el que exagera. No hay exageración, no hay mentira, porque es verdad. La Biblia tiene poder porque habla al corazón del hombre. Lo acabamos de ver.
La Biblia tiene poder de Dios porque da fe. Romanos 10:17 nos dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No dice que la fe viene por el oír y el oír por lo que dice otra persona. Es por la palabra predicada de Dios. La Biblia puede producir el nuevo nacimiento. Note lo que dice en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. 1 Pedro, capítulo 1, el versículo 23. Hermanos, quiero decirte que la única forma que un pecador puede ser salvo es que la Biblia sea predicada y que esa simiente no corruptible, incorruptible, entre a su corazón y le salve. Mira lo que dice el 1 Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No hay ni una persona que va a ser salva aparte de dos cosas. Uno, la palabra de Dios, y dos, el Espíritu tomando la palabra de Dios para producir ese nuevo nacimiento. Por eso la Biblia nos dice que parte del armamento es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo quiero decirte que cuando el Espíritu Santo obra, es cuando la palabra de Dios es predicada. Y cuidado con pensar que el Espíritu Santo obra cuando se ungen personas con aceite. No, la espada del Espíritu no es el aceite, no es agua, es la palabra de Dios. Y si tú y yo queremos que alguien sea salvo, use la Biblia, hable de la Biblia y deja que el Espíritu Santo obre en el corazón de esas personas. El problema es que nosotros muchas veces queremos hablar con nuestras palabras, y nuestras palabras, y nuestras palabras. Yo quiero decirte, nuestras palabras no valen nada. Pero las palabras de Dios es algo muy curioso. He predicado algunas veces sobre el dinero y alguien acepta a Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el poder, es la espada del Espíritu que entra y toca corazones. Note lo que dice Hebreos 4 otra vez, pero quiero leer el versículo 13. Hebreos 4, el versículo 12 lo leímos hace rato, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Note lo que dice el 13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, o sea, en la presencia de la palabra de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, no hay otro libro como la Biblia que tiene poder sobre el ser humano. Yo sé del poder de la Biblia. He visto personas que eran drogadictas a la cocaína y aceptaron a Cristo. Y ahora están sirviendo al Señor y hasta tienen una casa de rescate para personas adictos a la droga. Yo he visto personas borrachas, alcohólicas, que no podían dejar de tomar. Han pasado años y años ya sin tomar, pero años y años testificando del poder de Cristo. Yo he visto personas yendo hacia el infierno, cambiadas por la palabra de Dios. Yo quiero decirte, la palabra de Dios te va a cambiar, porque tiene poder sobre el ser humano. No hay persona que no pueda empezar a leer la Biblia sinceramente y que Dios no empiece a obrar en su corazón. El testimonio de un gran predicador allá en Monterrey, que ya está con el Señor, el hermano Leonardo de León. Mi padre le regaló un testamento. El hermano de León llegaba a su casa todos los días del trabajo
se bañaba, abría una cerveza y empezaba a tomar y empezaba a leer ese Nuevo Testamento. Leyó Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, y cuando llegó a Romanos, se dio cuenta: yo soy un pecador. Él había oído la palabra de Dios predicada antes, pero no la había entendido hasta que empezó a leer y aceptó a Cristo como su Salvador personal solo, ahí en su casa. Dejó la tomada, empezó a ir a la iglesia, y luego fue pastor de la primera iglesia que mi papá empezó allá en Monterrey. Tremendo pastor, tremendo predicador. Yo quiero decirte una cosa: no hay libro que puede cambiar a una persona como la Biblia, la palabra de Dios. Tú no necesitas un libro nuevo de consejería. Aquí tienes el consejo de Dios. El problema es que no queremos seguir el consejo. Tú no necesitas leer lo que dijo Confucio o Sócrates o Aristóteles. Tú necesitas leer la palabra. Porque si tú le das una lectura a la palabra dará una lectura de tu vida. Y esa es la razón que muchos no leen la Biblia. Muchos, ya me voy a saltar este capítulo porque ya sé que va a hablar en cuanto a mí. No le saltes. Léale. Deja que Dios toque tu corazón. Y Dios va a transformar tu vida. Hemos visto que la Biblia es un libro diferente. Su autor es Dios. Sus escritores son humanos, aunque nunca se contradicen porque fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Está completa la Biblia. No necesito un libro adjunto a la Biblia. No necesito el libro de Mormón. No necesito el Atalaya. No necesito otra cosa. Su grandeza es sobre todo y su poder es sobre todo humano. Si tú ya conoces a Cristo como tu Salvador personal, tú debes amar la Biblia. Debes leerlo. Debes conocerla más que cualquier otro libro. Por ejemplo, si tú eres un médico, debes conocer bien la medicina, pero debes conocer más esta palabra. Porque la palabra de Dios te hará apto para ser mejor médico. Si tú eres un mecánico, es igual. Si tú eres un ingeniero, es igual. Si tú eres cualquier cosa, debes ser bueno a lo que eres, pero debes conocer más de la Biblia de lo que tú conoces de tu propia profesión. Porque si así lo es, Dios te va a ayudar en tu profesión. Te va a dar sabiduría en tu profesión. Si tú lees la Biblia te hará diferente. Porque la Biblia es diferente que cualquier otro libro. Si tú no conoces a Cristo, quiero decirte que por medio de la Biblia, tú puedes conocerlo. La Biblia nos dice en Santiago 1:18, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias suyas. Acepta el mensaje del libro diferente, y ese libro diferente te hará a ti diferente. La Biblia nos dice en 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces la Biblia es un libro diferente. Con los ojos cerrados, las cabezas inclinadas, nadie hablando, nadie mirando. Quiero preguntar, ¿conoces tú a Cristo como tu Salvador personal? ¿Eres tú salvo? Si la muerte te tocara hoy a ti, ¿podrías decir honestamente, hermano Daniel, yo sé que voy al cielo, no porque soy bueno,
No porque soy bautista, no porque he sido bautizado, pero porque un día reconocí que era pecador, yendo hacia el infierno, y acepté a Cristo como mi Salvador. ¿Cuántos pueden decir eso en esta hora? Levante su mano. Usted puede decir: yo soy salvo. Gloria a Dios. Amén. Voy a bajar la mano. Qué bueno es ser salvo. Qué bueno es conocer a Cristo. O si tú no pudiste levantar la mano en una forma honesta, yo quiero animarte a que aceptes a Cristo. Acéptale hoy. Quiero animarte, si eres un cristiano, que tú entiendas que no hay nada más importante que la vida. Nada. La familia es importante, pero la Biblia es sobre todas las cosas. El trabajo es importante, pero la Biblia debe ser sobre todas las cosas. Antes de ir al trabajo mañana, checa la Biblia. Antes de tener ese tiempo familiar, toma tiempo con la Biblia. Antes de hacer decisiones grandes en la vida, checa la Biblia. La palabra de Dios. ¿Habrá alguien aquí que diría: hermano Daniel, ore por mí, tengo algunas necesidades, algunos problemas? Que Dios me dé sabiduría en su palabra para lidiar estas cosas. ¿Habrá alguien así?